¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, y reconozco que el título por ahí puede ser un poquito impactante, reuniones secretas, ¿sí?, de la Iglesia Adventista con el Vaticano. Puede parecer un poco impactante, pero ustedes van a ver por boca de uno de los mismos delegados que fue a participar de esas reuniones, de que realmente existieron reuniones que no fueron informadas abiertamente o de manera formal al pueblo adventista y que vinieron a conocerse tiempo después, y por eso justamente uno de los que participó de estas reuniones, el pastor Ángel Manuel Rodríguez, cuenta esta experiencia. Voy a estar mostrando parte de este video, esto a raíz de muchos comentarios que recibí por un video anterior, donde yo hablo de la participación de la Iglesia Adventista en encuentros ecuménicos, en este caso en Mongolia, con el Papa Francisco, un encuentro que se hizo allí, donde participó, entre otras religiones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces varias personas me dicen que eso no es verdad, bueno, que la Iglesia Adventista no participa en reuniones ecuménicas. Yo di por sentado, obviamente, en ese video que todo el mundo sabe que la Iglesia Adventista participa en reuniones ecuménicas, solamente que hice un llamado o un hincapié a que la gente, al que el pueblo adventista pueda reclamar, ¿no?, que estas cuestiones no se lleven a cabo, porque los pastores adventistas son contratados, más allá de que hay un llamado especial, espiritual, de parte de Dios, y eso yo no niego la experiencia personal de cada uno, pero en los papeles son contratados para predicar un mensaje peculiar, que es el mensaje de los tres ángeles, no para unirse en reuniones ecuménicas con otras denominaciones. Pero como muchas personas por ahí están todavía un poco, digamos, escépticas sobre este tema, voy a mostrar un video donde el pastor Ángel Manuel Rodríguez reconoce haber participado de varias reuniones que no fueron informadas, que fueron informales, que fueron por izquierda, por así decirlo, primeramente en el Vaticano y después en otros lugares, con la Iglesia Católica, para charlar y conversar de manera informal sobre la Iglesia Adventista y sobre la Iglesia Católica y sobre diferentes puntos de doctrina. Ahora, el video es muy extenso. Él ha contado esta historia básicamente como anécdotas, como cosas, testimonios, digamos, ¿no?, de una especie de misión evangelística que ellos llevaron al Vaticano y posteriormente en otras reuniones con cardenales y con obispos católicos, o sea, emisarios del Vaticano. Si bien él lo cuenta de esa manera, el video es tan extenso que obviamente yo tuve que recortar solamente las partes donde él reconoce estas reuniones que se llevaron a cabo, para que ustedes puedan ver. Así todo el video es bastante extenso, son más o menos unos 15-20 minutos de video que extraje del material completo, que lo voy a poner a disposición en la descripción para todos aquellos que quieran ver todo el contexto. Sí, obviamente yo voy a estar comentando más o menos el contexto de las declaraciones que él va haciendo, y quisiera compartir esto primeramente porque en realidad es un material bastante viejo. Yo lo he visto hace varios años ya, no sé cuándo fue publicado específicamente, pero yo calculo, estimo más o menos que por el año 2010 para acá, 2010, 2011 o 2008 por ahí, no más atrás que eso. Yo lo vi hace bastantes años ya, pero quería tener también una especie de archivo personal sobre este tema y una opinión sobre este tema, porque es un video que circuló bastante, por lo menos en el ámbito adventista, pero probablemente haya muchos que todavía no lo han visto, y quiero dar mi impresión sobre estas cuestiones. Lo que van a ver ustedes a continuación es al pastor Ángel Manuel Rodríguez, un teólogo muy conocido que escribe en la revista Adventista, o escribía hasta hace muy poco. No estoy muy seguro, pero creo que fue director o es director de el Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista, pero participó a finales de la década del 90, a principios de la década del 2000, participó en una serie de reuniones con dos pastores más, en las cuales hubo encuentros con sacerdotes católicos, y estas reuniones obviamente no fueron informadas a la Iglesia Adventista, y ustedes van a ver durante el relato que él mismo admite esta cuestión, lo admite como algo anecdótico, como algo sin importancia, y que obviamente esto se supo de una manera irregular, y que después de saberse, bueno, hay una admisión de esto y una explicación y una aclaración, porque obviamente la membresía reclamó a la Iglesia Adventista porque se estaban llevando a cabo estas reuniones. Pero yo quiero que presten atención a cada una de las cosas que él menciona, porque son realmente muy interesantes. Yo voy a estar pausando el video, obviamente este es un video reacción, es un video, yo voy a estar comentando este video, no es que lo voy a poner de principio a fin,
voy a estar comentando, voy a estar haciendo algunos comentarios para llamar la atención a cosas que él menciona, pero que las quiere dejar pasar como si fueran sin importancia, pero que tienen la mayor importancia, sobre todo para los que somos adventistas del séptimo día, que entendemos que tenemos un llamado especial de parte de Dios a predicar un mensaje distinto, particular, a no unirnos en ningún tipo de compromiso con ninguna institución como la Iglesia Católica ni ninguna otra iglesia, pero que al parecer los dirigentes o parte de la dirigencia tienen un interés bastante fuerte de que hayan este tipo de compromisos, de que existan diálogos ecuménicos y cosas por el estilo. Así que vamos sin más a escuchar lo que dice el pastor Ángel Manuel Rodríguez y voy a estar comentando algunas cuestiones al respecto. Vamos a escuchar. La conversación más controversial que hemos tenido ha sido con los católicos. Y eso es entendible. El catolicismo, hacia fines del siglo pasado, 1970 en adelante, había estado manifestando interés en reunirse con dirigentes de la Iglesia Adventista. Particularmente ellos habían dicho, nos interesaría reunirnos y conversar con ustedes acerca de libertad religiosa. Bueno, esto es interesante. Dice que desde la década del 70 la Iglesia Católica quiere tener conversaciones con la Iglesia Adventista y sobre todo hablar de libertad religiosa. Vale destacar, y yo creo que en realidad no haría falta tener que destacar esto, pero cada teólogo de diferentes religiones, no solamente adventistas, católicos, luteranos, de la religión que sea, cada teólogo tiene cursos de teología y tiene cursos sobre religiones comparadas y estudian las religiones, las creencias y las doctrinas de otras religiones. O sea que piensen ustedes por un minuto, no hay una persona con dos dedos de frente que estudie este tema y que analice este tema, que ignore que cualquier sacerdote de la Iglesia Católica ha estudiado la doctrina adventista y ha estudiado lo que piensa la Iglesia Adventista y cuáles son sus doctrinas fundamentales. Han leído el Conflicto de los Siglos, saben que hay un capítulo completo en el Conflicto de los Siglos que se llama La libertad de conciencia amenazada. Irana G. White ahí habla de que la Iglesia Católica es el peor enemigo de la libertad de conciencia. Ni que hablar de las demás cosas que dice el Conflicto de los Siglos sobre la Iglesia Católica. Dice que el Papa es el representante de Satanás en la tierra. Lo hemos leído hace poquito, así que no lo voy a leer ahora. Entonces, cuando los dirigentes de la Iglesia Católica se acercan a la Iglesia Adventista para ofrecerle hablar sobre libertad de conciencia o libertad religiosa, hay que ser demasiado ingenuo para creer que ellos realmente quieren recibir algo de nosotros o quieren que nosotros les enseñemos algo. En todo caso, ellos nos enseñarían a nosotros acerca de su concepto de libertad religiosa, que obviamente no es el concepto verdadero sobre la libertad religiosa, porque la Iglesia Católica cree en una libertad tutelada. Lo dicen las encíclicas del Papa, o sea, creemos en una libertad que es tutelada, no una libertad absoluta, ¿sí? Pero bueno, algo para destacar, desde la década del 70, la Iglesia Católica quiere tener conversaciones con la Iglesia Adventista. Dirigentes de la Iglesia Adventista. Particularmente ellos habían dicho, nos interesaría reunirnos y conversar con ustedes acerca de libertad religiosa. Ustedes tuvieron ahora un evento aquí de libertad religiosa, ¿no? Pero esto involucraba realmente que la Iglesia Adventista participara de asuntos relacionados con alto liderazgo dentro del catolicismo. Y la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia en los 70 y 80 no estaban seguros cómo los miembros de la Iglesia verían tal evento, ¿no? Así que realmente se cohibieron y nunca se hizo nada. Fíjense lo que dice. Tomen en cuenta cada palabra. Yo no voy a juzgar al pastor Ángel Manuel Rodríguez. Yo lo respeto como pastor, respeto su llamado al ministerio. Pero tomen en cuenta lo que él dice. Nadie lo fuerza a decir lo que él está diciendo. Él está contando una realidad de la historia. Él está diciendo, en la década del 70 la iglesia, los dirigentes de la Iglesia Adventista no quisieron participar de estas reuniones con la Iglesia Católica
porque no sabían cómo iban a reaccionar los miembros, es decir, porque no sabían lo que iban a pensar los miembros sobre esto. ¿Qué iban a pensar los miembros? Que estaba mal, obviamente que iban a pensar que estaba mal. Entonces lo que está reconociendo el pastor, al contar esto o al decir esto, es que la dirigencia no se abstuvo de participar porque le pareciera incorrecto. Se abstuvo de participar por la opinión que podía llegar a tener la iglesia, los miembros de la iglesia. Que obviamente la opinión de los miembros de la iglesia en la década del 70 iba a ser que no, que eso estaba mal, que no les estaban pagando para eso. Y yo creo que la mayoría, o muchos por lo menos hasta el día de hoy, de la iglesia adventista consideran que eso está mal y que no les están pagando para eso. Probablemente una minoría, la más liberal, sobre todo en los Estados Unidos, son los que consideran que eso está bien o que eso estaría bien. Entonces esto llama mucho la atención. Él reconoce que la dirigencia no se reunió con la Iglesia Católica en esas reuniones ecuménicas de libertad religiosa, entre comillas, por miedo a la opinión de los miembros de la Iglesia. Sigamos escuchando. Pero en el 1999, cerrándose el siglo, llegó una invitación formal del Vaticano a la Asociación General, manifestando el deseo que ellos tendrían en reunirse con varios de los dirigentes de la Iglesia para conversar acerca del adventismo, tratar de entenderlos mejor y compartir con nosotros algunas preocupaciones que ellos tenían o asuntos de interés. En la Asociación General hay una oficina que se llama la Oficina de Relaciones Interconfesionales. Es la oficina que mantiene contacto con otras denominaciones cristianas. Y esa oficina tiene una pequeña, un comité, que le decimos en español comité, una comisión. Un comité que es el que se reúne para discutir cómo pueden hacerse tales cosas y demás. Así que esta petición se llevó a ese comité. Y el comité se reunió, la discutió por un largo rato, explorando los pros y los contras, y decidió no tomar ninguna decisión. Decidieron que esto era un asunto muy serio porque venía del Vaticano mismo y que era necesario que la administración de la Iglesia Mundial examinara la petición y le diese al comité alguna instrucción sobre cómo manejar esta situación. Y la administración de la Asociación General estudió el asunto y decidieron que no era prudente tener un diálogo oficial con el Vaticano, por una variedad de razones, supongo yo. Bueno, algo que mencionar. Si la comisión que se reunió para analizar esta invitación, una invitación que vino directamente del Vaticano a la Asociación General para tener reuniones, para charlar, ellos dijeron no es prudente que tengamos estas reuniones, yo los felicito. Hasta ahí todo bien. Yo digo, bueno, muy bien. Ya, yo diría más bien que no es correcto, no sería correcto porque tenemos una misión, tenemos un cometido, no podemos entrar en ese tipo de relaciones. Pero bueno, vamos a ver qué más dice, porque ahora vamos a ver por qué razón, porque él menciona, bueno, habrán tenido sus serie de motivos por los cuales dijeron que no era prudente. Vamos a ver por qué no quisieron tener estas reuniones oficiales con el Vaticano al recibir esta invitación de parte de la Iglesia Católica. Pero que había una cosa que se podría hacer, y siendo que ellos habían invitados, podrían ir 3 personas de la Asociación General informalmente, reunirse con ellos, preguntarle qué ustedes quieren, ¿no? Fíjense qué interesante esto. Ellos dicen no sería prudente tener estas reuniones con el Vaticano, porque nos invitaron, ¿no?, a tener unas reuniones para charlar, pero dicen podríamos enviar a 3 pastores de manera informal. Y el pastor lo dice así como algo sin importancia. Hermanos, amigos que están viendo este video, hermanos adventistas, esto es como cuando nosotros tenemos un negocio y todo lo que vendemos tenemos que pasar factura. Entonces hay una factura
listo, se vende, se registra, hay un recibo de que hubo una transacción comercial y todo queda registrado oficialmente. Cuando hay una auditoría está todo ahí registrado. Pero si yo quiero hacer algunas transacciones y no informarlas, entonces yo digo, bueno, lo voy a hacer informalmente. O sea, eso no se debe hacer. O sea, eso es incorrecto, eso es inmoral. Porque lo que ustedes están diciendo es, vamos a ir a la reunión, como lo que nos preocupa es no generar una mala imagen, pero nosotros ya queríamos en la década del 70, pero por la mala imagen o por las malas opiniones de los miembros de la iglesia, no pudimos hacerlo. Entonces, ahora lo queremos hacer, pero nos parece imprudente, mejor vamos a hacerlo informalmente. Informalmente significa que no iban a dar parte sobre estas visitas a la membresía, que no lo iban a reportar, que no iba a quedar asentado como una visita oficial. Ellos tendrían que haber asentado esa visita como una visita oficial, informarla al pueblo, y si era realmente como lo va a plantear el pastor Rodríguez, una misión evangelística para llevarle el evangelio a los sacerdotes católicos, para que el pueblo orara por eso. Pero ellos no lo hicieron porque sabían que la iglesia adventista no quería, o los miembros de la iglesia adventista no querían hacerlo. O sea que la dirigencia optó por no hacerlo oficialmente y optaron por hacerlo extraoficialmente, informalmente. Él usa la palabra informal, que suena como algo informal, algo casual, pero lo que está diciendo es que lo hicieron por izquierda, que lo hicieron debajo de la alfombra, lo hicieron por detrás, sin informarle al pueblo lo que tenían que hacer. Así que decidieron que iban a reunirse con el Vaticano en secreto. En secreto. No lo iban a informar. No digo que sea un secreto o un secretismo absoluto, ¿no?, donde se matan a los testigos y cosas por el estilo, porque esto se supo, obviamente que se supo. Después se lo va a contar una de las maneras en que se supo. Todo esto que yo estoy diciendo lo dice él, ¿sí? No quiero que piensen que yo estoy elaborando en mi mente, no, lo dice él. Esto no lo iban a registrar, lo iban a hacer de manera informal, lo iban a hacer por detrás, ¿sí? Vamos a seguir escuchando. Y así el comité acordó enviar 3 personas. Fue el doctor Bert Beach, que en ese entonces era el director del Departamento de Libertad Religiosa. Fue el doctor John Gratz, que ustedes conocieron ayer, que en estos momentos es el director, en aquel entonces era el director asociado del Departamento de Libertad Religiosa, y fue el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas, su servidor. Bueno, algo para mencionar también acá acerca de esta comitiva que iban a ir al Vaticano a tener esta reunión, que no iba a ser reportada a la Iglesia Adventista, es que uno de los participantes era Bert Beach. ¿Quién fue este pastor? Bueno, ahí lo menciona, ¿no?, el cargo que ocupaba. Pero quiero que vean un poquito un artículo que aparece en Adventist Today, ¿sí? Este artículo habla acerca de la muerte de Bert Beach, ¿sí?, en el año 2022, y lo escribe un amigo de él, ¿sí? Dice recuerdos de un líder y un verdadero amigo, un pastor también. Lo voy a poner por acá para que ustedes vean quién es el que escribe. Reinder Bruinsma, ¿sí?, es el que escribe este artículo, y cuando cuenta acerca de las tareas que él tuvo, dice: Beach desempeñó un papel importante en la organización y realización de una serie de consultas de alto nivel con otros organismos cristianos como la Federación Luterana Mundial, el Ejército de Salvación y la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas. Desgraciadamente, pone acá la persona, ¿no?, desgraciadamente la Iglesia Adventista, en parte como respuesta a las duras críticas de la feligresía, interrumpió tales proyectos. O sea, el que escribe dice que desgraciadamente la Iglesia Adventista dejó de tener ese diálogo ecuménico por las críticas de la feligresía, ¿no? Dice: como secretario general de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, patrocinada por los adventistas, pero con un apoyo más amplio, Beach tuvo muchas otras ocasiones de representar a la Iglesia Adventista en entornos no adventistas, ¿sí? Y luego dice: entre las actividades de Beach, las más controvertidas fueron sus audiencias con varios papas consecutivos. Bueno, acá el autor pone, ¿no? Bueno, tuvo controvertidas audiencias con varios papas, este pastor, y lo pone como si fueran proezas. Y yo no tengo problema de que sean proezas personales
O sea, no tengo problema de si él tuvo varias entrevistas con los papas. El tema es que si esto era patrocinado por la Iglesia Adventista, se usaban los recursos que los miembros de la Iglesia ponían para predicar el Evangelio, y este hombre lo tenía para reuniones con dirigentes de otras iglesias, incluso con el Papa, ¿no? Dice, cuando el sector ultraconservador de la Iglesia, para referirse a todos aquellos que creen que el movimiento ecuménico no es algo bueno para la Iglesia, dice, al que Beach se refería a menudo como los extremistas lunáticos de la Iglesia. Fíjense cómo se refería este pastor a los que creían que el ecumenismo no era una buena idea. Extremistas lunáticos de la Iglesia. Se enteró de que durante una reunión con el Papa Pablo VI, Beach le había regalado una medalla conmemorativa. Fue víctima de un bombardeo de críticas. Incluso hoy, en los círculos adventistas ultraconservadores, esta historia se repite con regularidad como ejemplo de cómo un líder de la Iglesia Adventista cumplió el conflicto de los siglos alcanzando el abismo para estrechar la mano de Roma. Bueno, acá dice, ¿no?, que estos sectores conservadores acusan a Beach de haber cumplido el conflicto de los siglos al unirse con el Papa. Pero bueno, esto es simplemente un dato anecdótico que quería compartir con ustedes, que uno de los representantes de esta comitiva que no fue informada a la congregación, que no fue informado a la iglesia sobre esta visita, era el pastor Bert Beach, que ya había tenido varias reuniones con papas anteriores y que ahora iba a acompañar esta comitiva en el Vaticano. Pero bueno, vamos a seguir escuchando entonces el relato que se hace de estas reuniones que se tuvieron. Obviamente fueron reuniones sobre las cuales no hay minutas detalladas, o sea, no hay una grabación de las reuniones, fueron reuniones privadas, fueron reuniones secretas. Después el pastor va a decir que algunos de los documentos que ellos redactaron los pusieron, documentos sobre estudios bíblicos, pero no sobre todo lo que conversaron, y él cuenta un poco de lo que conversaron, pero fueron reuniones secretas de pastores adventistas enviados por la Conferencia General por izquierda, sin informar a la congregación, ¿sí? Sabiendo que la congregación iba a criticar estas reuniones. No sabíamos cuál era la agenda y no pedimos que nos dijeran cuál era la agenda porque era una reunión informal. Bueno, él nuevamente lo repite, lo recalca, estas eran reuniones informales, o sea, no eran reuniones oficiales. Por lo tanto, no había que informar acerca de estas reuniones a la congregación. Nosotros oramos al respecto y fuimos al Vaticano. Nos trataron de lo mejor, de lo mejor. Nos pusieron en el Hotel Santa Marta, dentro del Vaticano. Los cuartos sencillos, no lujosos. La cama mía, sobre la pared de la cama había una cruz. Pero obviamente lo que había allí anteriormente era un crucifijo. Y ellos, por respeto a los protestantes adventistas, quitaron el crucifijo, pusieron una cruz. A veces nosotros los adventistas a veces no estamos claros en la diferencia, pero la diferencia es significativa. La cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo independiente de identidad denominacional, un símbolo del cristianismo. El crucifijo es una invención católica que se utiliza, de acuerdo al pensamiento católico, para ayudar al adorador. Es un instrumento de ayuda. Está hablando con Jesús, ver la cruz y a Jesús crucificado supuestamente facilita el acto de adoración. Eso es lo que el catolicismo oficialmente dice. En la práctica esto va mucho más allá. Nosotros a veces como adventistas decimos la cruz no, porque estamos pensando en ¿qué? En el crucifijo, ¿no? Y obviamente usted no va a encontrar en ninguna iglesia adventista un crucifijo, pero usted puede que encuentre en algunas partes del mundo, en la parte de afuera de la iglesia adventista, una cruz, y a veces la ponen para Semana Santa en el púlpito, ¿no? Un símbolo del cristianismo.
Bueno, esto es un detalle interesante. Él cuenta una serie de anécdotas en este relato, obviamente, para quizá no llamar tanto la atención a varias cosas bastante pesadas que él menciona, pero decidí dejar esto porque realmente no es un punto menor. Es una anécdota que él cuenta, pero no es un punto menor. Él quiere destacar que la cruz es un símbolo cristiano, pero él dice la cruz se ha convertido en un símbolo cristiano. Obviamente no es un símbolo cristiano porque la cruz ya existía en las antiguas civilizaciones, en las antiguas religiones, religiones más antiguas que el cristianismo, ya era un símbolo de adoración al sol o de adoración a los dioses paganos, ¿sí? Y el cristianismo lo que hace es tomar eso. De hecho, Constantino, cuando ve en el cielo, con esta vencerás, ¿sí? Ve la visión, no ve un crucifijo, ve una cruz. O sea, lo que el pastor dice que sería un símbolo cristiano. Ojo, yo no estoy anatemizando diciendo, bueno, si la iglesia que usted va tiene una cruz, está mal, pero no es un símbolo realmente cristiano, o sea, no es algo bíblico. La Biblia no nos manda a usar símbolos de ningún tipo. De hecho, la iglesia adventista fue muy conservadora con respecto a eso en sus principios. No había la imagen de una cruz, por ejemplo, en las iglesias en general. Pero con el paso del tiempo se fue poniendo imágenes de cruz hasta el punto de que, como él dice, ¿no? En Semana Santa incluso a veces se pone una cruz con un manto, que es algo que no tiene nada que ver con lo que la religión bíblica enseña. Esto es un detalle que quería mencionar. Si bien no es lo mismo una cruz que un crucifijo, Dios no nos pide que usemos cruces en las iglesias o en nuestra casa. Yo no tengo problema si tengo un cuadro que muestra obviamente el Gólgota, y en ese cuadro que se muestra el Gólgota queriendo mostrar cómo fue la crucifixión, está obviamente Jesús colgado en el madero, o se ve la cruz como una silueta, porque uno está ilustrando de alguna manera una escena bíblica. Es una ilustración de una escena bíblica, como puede ser otra escena, la del Monte de la Transfiguración, otra escena, la del bautismo, y uno grafica esa escena bíblica. Pero no lo usaría como símbolo. Yo no usaría como símbolo, no tendría una cruz colgada en mi pared, y mucho menos arriba de la cabecera de mi cama, ¿sí? No tendría eso colgado ahí. No creo que las iglesias hagan bien si están haciendo una iglesia, vamos a poner una cruz acá para que se vea que es una iglesia. No sé si es necesario. Pero bueno, quería destacar esto porque me pareció interesante. Él dice, bueno, crucifijo católico, cruz cristianismo. O sea, los adventistas podemos usar cruces como símbolo. Sinceramente no creo que ese sea el caso. Vamos a seguir escuchando. Y ellos, como un acto de cortesía y de respeto, nos dieron el símbolo del cristianismo y removieron, hasta donde yo entiendo, removieron el crucifijo. Ese día nos reunimos en la mañana con el que ahora es un cardenal Casper, Walter Casper, uno de los teólogos más influyentes dentro de la Iglesia Católica. En aquel entonces él era el director de la Oficina de Relaciones Ecuménicas del Vaticano. Estaba con él su asociado, el secretario de esa oficina, un norteamericano que había estado por muchos años en el Vaticano. Algunos han dicho que nosotros nos reunimos con Ratzinger, lo cual no es cierto. Hubiese sido interesante reunirse con él. Yo, para dar testimonio, se lo doy a cualquiera, yo no tengo pena ninguna. Quiero destacar dos cosas de las que menciona el pastor. Dice, algunos dicen que nos reunimos con el que era el Papa en ese momento, Ratzinger. Y dice, bueno, eso no es verdad. Me hubiera gustado, o no hubiese tenido problema, dice, ¿no?, en reunirme con el Papa. Pero es que este pastor, ni ningún pastor, puede criticar ninguna sospecha de los miembros de la iglesia cuando se llevan actividades que no son informadas, que no son oficiales, extraoficialmente. Los miembros de la iglesia tienen todo el derecho del mundo a cuestionarse qué se habló en esas reuniones, con quién se tuvo las reuniones, qué se hizo, porque estaban utilizando los recursos de la iglesia, los mecanismos de la iglesia, porque obviamente fueron como pastores, viajaron con sus visas, sus pasaportes, con sus credenciales, y probablemente con los recursos, ¿no?, el dinero con el que uno se mueve,
que son los mecanismos que la Iglesia le dio para que ellos no tengan trabas para predicar el Evangelio, pero no para una reunión ecuménica. Entonces, los miembros tienen todo el derecho del mundo a especular sobre algo que no fue informado y que no fue debidamente documentado. Es decir, las reuniones no se documentaron debidamente. Si eran reuniones públicas, se podrían haber grabado y esas minutas podrían estar disponibles sobre todo lo que se habló. Pero este no fue el caso. Ahora, presten atención a lo que él dice. Él dice, a la hora de testificar, él no tiene problema de testificar con quien sea. Algunos han dicho que nosotros nos reunimos con Ratzinger, lo cual no es cierto. Hubiese sido interesante reunirse con él. Yo para dar testimonio se lo doy a cualquiera, yo no tengo pena ninguna. Pero estaba Walter Casper y fue muy agradable. 2 de ellos, 3 de nosotros, 5, en una mesa, tranquilos, relajados, conversando, preguntándonos, háblenos de ustedes los adventistas, y nosotros hablándoles de que era la iglesia adventista. Obviamente ellos sabían más de lo que nosotros le estábamos diciendo. Bueno, acá él acaba de admitir algo que yo dije en su comienzo, en su principio. Ninguna persona en su sano juicio, a estas alturas, en estas instancias de dialogar con altos teólogos del Vaticano, va a pensar que uno va allá para testificar. Usted no va allá para testificar, ellos ya saben lo que usted cree. Es más, saben mejor que la mayoría de los adventistas lo que los adventistas creen. Y ya se han leído de tapa a tapa este libro, El conflicto de los siglos. Ellos saben lo que usted cree. Ellos saben lo más turbio, podría decirse, entre comillas, de lo que usted cree. O sea, lo más políticamente incorrecto de lo que usted cree. Entonces, Pastor Rodríguez, usted sabe perfectamente que usted no fue allá a dar testimonio. Usted fue a otra cosa, a establecer relaciones, porque si ellos ya saben, usted lo acaba de decir, ellos ya sabían más de lo que nosotros les estábamos contando. Esto es obvio, esto es así. O sea, ninguna persona pensaría que estos sacerdotes, uno de ellos hoy día cardenal, tenían necesidad de saber qué creen los adventistas. Ellos ya saben lo que creen los adventistas. Y ustedes fueron extraoficialmente, no para dar testimonio de su fe, sino para establecer relaciones de una serie de reuniones sucesivas que se iban a tener con miembros del Vaticano, ¿sí? Pero conversamos, y ellos nos conversaron del Vaticano, y hablamos del Vaticano, y de cómo está la salud del Papa, y no sé qué cosa. Y en la tarde regresamos. Y ellos nos dijeron, queremos compartir con ustedes varias cosas, a fin de recibir información que nosotros consideremos que es fidedigna, que representa a la iglesia adventista. Entonces nos trajeron un cartapacio, es en cartapacio acá, ¿no es cierto?, de archivo. Y abrieron el cartapacio, y dentro había una revista adventista. No la revista adventista, sino una de las revistas que nosotros publicamos. De hecho, la revista era Liberty, que la publica el Departamento de Libertad Religiosa. Y ellos dijeron, queremos enseñarles algo y queremos saber su opinión. Muy amables, no estaban peleando ni enojados. Y tomaron la revista y la abrieron. Pasaron unas páginas y en el centro de la revista había un artículo que se titulaba El sábado del Papa. Y ellos nos miran con una cierta pena y nos dicen, este es un título ofensivo para el Santo Padre. Porque el Santo Padre no tiene un sábado. La Santa Iglesia tiene un sábado. Esta es la forma que ellos hablan, ¿no? Yo les respeto eso. La Santa Iglesia tiene un sábado. Y usted tiene unos segundos para contestar. Usted no puede decir, déjame pensar sobre esto y te digo. Usted tiene unos segundos para tomar una decisión sobre qué va a decir. Y una de las cosas en estas conversaciones es que usted tiene que escoger qué batallas va a pelear
y cuáles usted va a decir, no vale la pena pelear por esto. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No me entiende. Sino otros van a estar escogiendo sus batallas. Y en estos diálogos usted tiene que ser usted el que escoge y no permitir que otros lo arrastre a usted a una batalla. Y esto pudo haber sido una batalla. ¿Así? Fíjense qué interesante lo que le plantearon estos sacerdotes, que había una publicación adventista de una revista que tenía un artículo titulado El sábado del Papa. Esto es muy interesante porque obviamente uno de los puntos doctrinales más importantes de la Iglesia Adventista es la santidad del sábado. Y cuando sostenemos la santidad del sábado, lo que nosotros planteamos es que el Papa cambió el sábado al domingo. Obviamente, primeramente Constantino dictó sus leyes dominicales, pero después la Iglesia Católica, a través de su representante, el obispo de Roma, oficializó a través de los concilios de la Iglesia la santidad del domingo, o el traspaso de la observancia del sábado al domingo. Por lo tanto, decir el sábado del Papa no es incorrecto, digamos. Más allá de lo que dice, vuelvo y repito, el conflicto de los siglos. Este libro dice en una de sus secciones que el obispo de Roma era el representante de Satanás en la tierra. Lo dice así. Imagínense si el título, el sábado del Papa, es ofensivo para el, entre comillas, Santo Padre, cuánto más sería este libro de ofensivo para el Santo Padre. Y ahora Ángel Manuel Rodríguez dice que hay que escoger las batallas y hay que ser inteligente y saber qué responder, cuando anteriormente había dicho que él no tenía problema de testificar delante de quien fuera, que él para testificar no tenía ningún problema, ¿sí? Si estaba el Papa o quien fuera, él podía testificar. Pero ahora vamos a ver cómo que se vuelve un poco más políticamente correcto y va a tratar de evadir esa pregunta o ese cuestionamiento que le hacen los sacerdotes. ¿Cierto? Fácilmente. Pero ellos están preguntando acerca de qué? Del título de un artículo. Ellos no están preguntando del contenido del artículo, están preguntando acerca del título del artículo. Y nosotros nos sonreímos con simpatía y le dijimos, la verdad es que podríamos haber conseguido un mejor título. Y ellos tomaron la revista con una sonrisa, la doblaron, la pusieron en el cartapacio y se acabó ese tema. Pero yo pensé que ese cartapacio está en algún archivo. Y que en ese archivo debe haber otras cosas que me hubiese gustado ver. Obviamente, Rodríguez no es tan ingenuo para no saber que la Iglesia Católica tiene un archivo específico sobre la Iglesia Adventista, como de todas las demás iglesias, con todas las doctrinas fundamentales, con el conflicto de los siglos, con todas las declaraciones, algunas mucho más directas y más fuertes que la que acaba de mostrarle en esa revista. Y si Rodríguez por lo menos no informó que iba a representar a la Iglesia Adventista, a los miembros, es decir, fue una reunión informal, al menos hubiese representado correctamente a la Iglesia Adventista diciendo si realmente el Papa cambió el sábado, y lo hubiese dicho. Pero ni siquiera eso. Él reconoce que, digamos, que admitió el reclamo que hizo este sacerdote, ¿sí? Teniendo en cuenta esto de que ellos ya saben lo que nosotros creemos acerca del sábado y del domingo. Pero bueno, esta fue una de las varias reuniones que se tuvieron. Obviamente yo estoy poniendo porciones del video, vuelvo y repito, quiero aclarar, el video es mucho más extenso. En esas reuniones no solamente fue para mostrarles esa revista, sino que le preguntaron sobre asuntos de doctrina. En estas y en las sucesivas reuniones se les preguntó sobre temas de doctrina y hablaron sobre varias cuestiones sobre las cuales Rodríguez argumenta de que ellos fueron a testificar. Y vuelvo y repito, no hacía falta testificar porque ellos sabían perfectamente todo lo que ellos creían. Pero vamos a seguir escuchando. Durante esa conversación, ellos mencionaron que una de las razones por las cuales ellos hacían esta pregunta era que cada cierto tiempo, cada cierto periodo de años, los obispos del mundo, de la Iglesia Católica, venían al Vaticano y tenían reuniones con el Papa y discutían diferentes temáticas. Y ellos mencionaron que muy a menudo, dijeron ellos,
estas son casi las palabras de ellos, muy a menudo en esas conversaciones entre los obispos y el Papa, la Iglesia Adventista es tema de discusión. O sea que ellos admiten, menciona que este sacerdote o estos sacerdotes dijeron durante sus conversaciones que regularmente en esos concilios que tienen los diferentes obispos que van al Vaticano, cada tanto se menciona a la Iglesia Adventista como tema de discusión. Obviamente que sí. La Iglesia Adventista es una de las pocas que sigue manteniéndose en la posición protestante de no aceptar el domingo como día de reposo, no aceptar la inmortalidad del alma, seguir identificando a la bestia de Apocalipsis 13, a la ramera de Apocalipsis capítulo 17, como la institución católica romana, siguen esas posturas que son históricamente protestantes, digamos. Obviamente la Iglesia Adventista no inventó esas interpretaciones, ya los reformadores protestantes interpretaban de esa manera, ¿sí? Después la Iglesia Adventista siguió con la reforma hasta descubrir el tema del sábado, el santuario celestial y muchas otras cosas. Y por supuesto que la Iglesia Adventista es sumamente conocida, sus doctrinas son conocidas, no digo por los católicos, sino por la dirigencia de la Iglesia Católica, que es en este caso las personas con las cuales se reunieron estos pastores adventistas. O sea que no estamos hablando de una misión de testificación, una misión de predicación, como lo quiere hacer aparecer el pastor Rodríguez, sino que estamos hablando de reuniones que no debieron haberse llevado a cabo sin el consentimiento de la Iglesia. Por lo tanto, se hicieron a espaldas de la Iglesia y ahora se informan como una cuestión anecdótica, ¿sí? Porque obviamente la cosa se supo. Después vamos a ver cómo se supo. Nosotros siempre pensábamos que en el Vaticano, probablemente ocasionalmente, se hablaba del adventismo. Ahora oficialmente se nos confirmó que era así, que se hablaba de nosotros, con ciertas preocupaciones. Al terminar el día ellos dijeron, nosotros quisiéramos hacer una oferta a ustedes. Nosotros quisiéramos continuar estas conversaciones. Nuestra autoridad no nos permitía decidir eso, ¿no es cierto? A nosotros se nos envió para una conversación casual. Así que los contestamos que no estaba en nuestras manos decidir si eso era posible o no, que sería necesario regresar a la sede de la iglesia en Washington y conversar con los dirigentes y ver si esto era posible o no. Pero, conociendo la historia del cristianismo, nosotros le dijimos a ellos, de ser posible, nosotros no quisiéramos reunirnos de nuevo en el Vaticano. Si hubiese otras reuniones, sería en otro lugar. Regresamos a la Asociación General. La Asociación General dijo, ¿qué es lo que ellos quieren? Y dijeron, bueno, ellos quieren que conversemos acerca de nuestras creencias y compartamos con ellos lo que creemos, nuestras creencias fundamentales y demás. Está bien, vayan, fuimos. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo se cuenta esto, algo así como si fuera una anécdota, ¿sí? Ellos son representantes oficiales de la Iglesia Adventista y fueron a reuniones extraoficiales. La Asociación General autorizó estas reuniones. ¿Qué quieren ellos? No, quieren que les compartamos un poco de nuestra creencia. Y ellos dijeron, miren, no conocen nuestras creencias, bueno, vayan a compartirle nuestras creencias. Eso es absolutamente absurdo, o sea, eso no lo cree nadie. Evidentemente, estas reuniones fueron para sentar un precedente o para abrir un precedente de una serie de reuniones que se tendrían más adelante. Terminó esa reunión, le dijeron, queremos reunirnos de vuelta con ustedes el año que viene. Bueno, vamos a ir a pedir permiso. Y dijeron, ¿qué quieren? ¿Quieren conocer nuestra doctrina? Bueno, vayan. Y así siguieron. Las reuniones fueron 3 o 4, no estoy muy seguro, las que él cuenta, las que él menciona, pero todas esas reuniones no se informaron a la iglesia. Y ahí está el problema. Nosotros no sabemos, más allá del testimonio, obviamente, de la boca del pastor, de qué cosas hablaron. No sabemos para qué fueron esas reuniones. No sabemos cuáles fueron las motivaciones, porque esas reuniones no se grabaron. Esas reuniones no fueron públicas, no son de acceso público, no son para que todos veamos. Cuando Cristo obra siempre abiertamente, ¿sí? Cuando a Jesús lo fueron a arrestar, recuerden esto,
Jesús es nuestro máximo dirigente religioso. Cuando Jesús lo fueron a arrestar, él dijo, ¿por qué me quieren arrestar si todo lo que yo hablé, lo hablé público? Lo hablé abiertamente. Jesús no tuvo reuniones secretas, ¿sí?, para tratar de ganar influencia, ni de obtener ninguna cosa. No, él tuvo reuniones abiertas. Y lo que él hablaba, lo hablaba abiertamente. No había nada que ocultar. Entonces, si estas reuniones fueron secretas, obviamente no sabemos de qué se trataron en realidad. Pero bueno, las reuniones siguieron. Y nos reunimos en Suiza, país neutro. Y nos reunimos en el Centro Evangelístico de John Knox, uno de los reformadores más importantes en Suiza. Así que del Vaticano fuimos a un centro protestante. Y fue un solo día, menos de un día realmente, y muy informal. Se tomaron nuestras doctrinas, se habló con ellos brevemente sobre ellas, ellos dijeron, hay cosas aquí que se parecen a lo que nosotros creemos también, y terminó, pero entonces dijeron, quisiéramos reunirnos el año que viene y hablar acerca del sábado. Bueno, esta fue la segunda reunión, fue en Suiza. Ellos pidieron específicamente que no sea en el Vaticano por una cuestión histórica de que a los herejes se los llevaba al Vaticano. Bueno, él lo explica en el video más extenso, obviamente no lo puedo poner todo aquí. Pero en esta segunda reunión ellos le dijeron, miren, tienen cosas parecidas a las nuestras. Yo ya me imagino cuáles son esas cosas parecidas a la Iglesia Católica. Sin lugar a dudas tiene que ver con la concepción de la Trinidad, ¿sí?, que son idénticas, ¿no?, la concepción católica con la concepción adventista. Pero luego le dijeron, vamos a tener una tercera reunión y queremos hablar sobre el sábado. Así que ellos se prepararon unos documentos y fueron a debatir sobre el tema del sábado supuestamente, y ellos a escuchar también sobre el tema del domingo, a una tercera reunión con representantes del Vaticano. Todas estas reuniones obviamente a espaldas del pueblo adventista. Y el domingo. Y nosotros le dijimos con mucho gusto, pero tenemos que consultar al liderazgo. El liderazgo nos dijo, muy bien. Hermanos, ¿qué usted hace? Dígame usted. Estos representantes del Vaticano, que ahora se aumentó la delegación, están del Vaticano, pero han traído 2 teólogos de Europa, católicos, catedráticos de universidades católicas, que nos dicen, queremos conversar acerca del sábado con usted. Esto nunca se le había permitido a la Iglesia Adventista. Jamás nosotros habíamos tenido esa oportunidad. Y dijimos, en el nombre del Señor, allá vamos. Pero antes de irnos, dijeron... Bueno, hago un paréntesis porque, bueno, tuvieron la reunión, ahí él cuenta todo el tema del sábado, todo lo que ellos les testificaron supuestamente acerca del sábado, también lo que ellos les dijeron sobre el domingo. Ellos refutaron su postura, tuvieron una serie de intercambios y cosas por el estilo. Estas reuniones fueron básicamente para ir a predicarle a unos sacerdotes con altos cargos en la Iglesia Católica, en teoría, entre comillas. Y bueno, terminó esa reunión y antes de irse dijeron, quisiéramos el año que viene reunirnos con ustedes una vez más. O sea, ya van 4 las reuniones, una por año. Si tomamos del año 99, sería desde el año 99 al año 2003, 4 reuniones con representantes del Vaticano por una comitiva de la Asociación General de la Iglesia Adventista, pero de manera informal, es decir, sin reportarlo al pueblo. Queremos hablar acerca de lo que ustedes piensan acerca de la Biblia, cómo interpretan ustedes la Biblia, y nosotros hablaríamos de nuestra posición con relación a la Biblia y la tradición católica. Y nosotros, que habíamos sido autorizados a reunirnos una vez más con ellos, les dijimos, está muy bien. Bueno, presten atención ahora porque él va a tener una especie de descargo, porque obviamente él está contando esta experiencia de ir al Vaticano y de reunirse con los representantes del Vaticano, porque el tema se supo y porque fueron muy criticados. Obviamente la Iglesia o los miembros de la Iglesia más conservadores reaccionaron a estas reuniones y él ahora va a reaccionar también a esas críticas, ¿sí? Pero escuchen lo que él va a decir, porque cada cosa que él dice, en vez de ayudarle, pareciera más bien que le perjudica, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando. Hermanos, los que critican esta conversación con los católicos y dicen que nosotros hicimos esto y lo otro, no tienen una idea. Ellos no saben de lo que están hablando.
Claro, obviamente no saben de lo que están hablando porque ustedes no le informaron. Obviamente que los van a criticar. Si ustedes no informaron acerca de estas reuniones, obviamente que van a recibir críticas. Ellos se inventan y lo ponen en la computadora y lo distribuyen en papel y la gente lo lee y la gente lo cree. Pero ellos no tienen una idea realmente genuina de lo que pasó ayer. No sabemos porque no hay minutas, no fueron reuniones públicas, no le informaron al pueblo a que fueron a esas reuniones. De hecho, ustedes dicen que ni siquiera tenían una agenda cuando fueron. Y si hubiesen sido reuniones oficiales, hubiese habido una agenda y todos sabríamos a qué fueron y estaría todo tranquilo. Y cómo el Espíritu Santo estaba con nosotros. Ellos no tienen una idea. Ellos piensan que nos vendimos. ¿Usted cree que uno va a vender este mensaje tan maravilloso? No nos hemos vuelto a reunir. Bueno, lo que él menciona es que más o menos desde el año 99 al año 2003 no hubieron más reuniones con representantes de la Iglesia Católica. Ahora, pregunta que yo hago. Si les ocultaron información antes y ahora están blanqueando esto porque se supo, o sea, yo digo ahora, pero este video tiene como 10 años, como lo dije al principio, tuvieron que blanquear estas reuniones porque se supo, ¿cómo podemos confiar de que no estén habiendo reuniones ahora mismo extraoficialmente como ellos, o informalmente como ellos llaman, ¿no? Yo no estoy seguro que, de hecho, nosotros fuimos los que, ya eso era en el 1900, fines de 1903, la sesión de la Asociación General venía y nosotros, 2003 para la Cámara, el 2003 y pensamos que debíamos dedicar nuestras energías a concentrarnos en la sesión de la Asociación General, la organización de la Asociación General, y pensamos que hasta este momento habíamos cumplido adecuadamente con la asignación que se nos había entregado y no ha habido más conversaciones con ellos. Yo les aseguro, mis amados, que fuimos allí como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Representamos el mensaje que Dios le dio a esta iglesia. No fuimos a otra cosa. Bueno, evidentemente esta charla, esta conferencia que él da es para aclarar esas dudas que se generaron acerca de estas reuniones que nos informaron al pueblo, y él tiene que decir, fuimos a testificar, no fuimos a otra cosa. Lo que pasa es que no basta con ser bueno, también hay que aparentarlo, dice el dicho, ¿no? O sea, si usted no va a otra cosa, tiene que blanquear eso y tiene que decirlo abiertamente. Vamos a tener reuniones con el Vaticano, vamos a tener reuniones para esto, para esto, para esto. Se nos pasa una agenda y los miembros de la iglesia pueden acceder a todo lo que se dialogue y a todo lo que se haga en esa reunión para sentirse representado. Eso es lo que tendría que haber pasado. Pero como no pasó eso, hay que bancarse las consecuencias. O sea, no hay que renegar de eso. Así que bueno, suponiendo que esto fue así, hay que aguantarse las críticas, porque se obró de mala manera, desordenadamente, yendo a reuniones informales o extraoficiales como representantes de la iglesia. Si fueron extraoficialmente, entonces no fueron a representar la iglesia, fueron tras sus propios intereses. Ahora, si fueron a representar la iglesia, no lo podían hacer extraoficialmente. O sea, una de dos. Los dos documentos principales sobre el sábado que yo escribiera y sobre la Biblia que escribiera el doctor Richard Davidson, nosotros lo tenemos en nuestra página de internet. Te va a encontrar los dos documentos allí. Nosotros decidimos ponerlos allí, porque anticipábamos que miembros de iglesia iban a decir, ¿qué hicieron allá? Bueno, pues allí ellos tienen lo que nosotros escribimos. Bueno, obviamente que es ingenuo pensar que esos documentos que ustedes escribieron para presentar un mensaje sobre la Biblia y sobre el sábado representa la integridad de las reuniones que ustedes tuvieron. Evidentemente no está la integridad de las reuniones que ustedes tuvieron en esos dos documentos, son los estudios bíblicos que ustedes llevaron para presentar allá.
Y si ustedes anticiparon que los miembros de iglesia iban a reaccionar de esa manera, debieron haber hecho las cosas como corresponde, es decir, informar al pueblo que iban a tener esas reuniones y grabar las reuniones para que todo el mundo supiera de qué se habló. Que es adventismo genuino. Yo estuve en África en el 2004. Presten atención porque estas reuniones fueron desde el año 99, 99-2000, no estoy seguro, pero 99 es la fecha que él menciona, hasta el año 2003, ¿sí? Y él fue a África en 2004. Y en 2004 la cosa se supo, ¿sí? Presten atención al relato. Una reunión de obreros, 300 obreros y más. Y en la sección de preguntas y respuestas, el obrero dijo: yo entiendo que ustedes fueron al Vaticano. Esto realmente no se había anunciado a la iglesia por ser muy informal. Y le dijimos: sí, fuimos. Fíjense qué interesante, él admite que esto no fue anunciado a la iglesia, que después de las 4 reuniones que tuvieron durante 4 años consecutivos, eso no se había anunciado a la iglesia. ¿Por qué? Porque eran reuniones muy informales. O sea, él apela a esa palabra como si fuera una palabra mágica. Si son informales, es peor la situación. Es peor, no es mejor. Porque si fueran reuniones formales, por lo menos puedo decir: mira, acá está todo registrado, ya teníamos agendado, tenemos acá los temas que se tocaron. Si fueran reuniones formales, sería malo, pero no tan malo como si fueran extraoficiales. Entonces él apela a la palabra informal como si fuera que va a arreglar la situación. No, la empeora la situación. No avisaron a la iglesia porque eran reuniones informales. Eso equivale a decir: tuvimos reuniones secretas con miembros del Vaticano, ¿sí? Y alguno me va a decir: el título que le pones al video es muy no es extremista, es exactamente lo que pasó, solo que él lo cuenta de otra manera, como anecdótica, como algo que pasó y ya está, ¿sí? Pero eso fue en realidad lo que pasó. Fueron reuniones secretas por miedo a la reacción de la iglesia. Él mismo lo reconoce. No sabían cómo iban a reaccionar la iglesia, o más bien sabían cómo iban a reaccionar los miembros más conservadores de la iglesia, y decidieron hacerlo por izquierda, ¿sí? Entonces, en África él es confrontado y le dicen: ustedes tuvieron reuniones con el Vaticano. Y él va a contar ahí cómo es que se supo esto. Si yo tengo en mi iglesia una persona que está muy alarmada con esto, un miembro de iglesia, yo no sabía nada de esto. De hecho, los ministros estaban un poco molestos y yo le di todo el derecho a estarlo. Que realmente nosotros debimos haber en un anuncio decir: hemos conversado informalmente. De hecho, se puso eso en la revista Adventista, pero cuando yo llegué a África todavía no se había publicado. Y él me dice: este miembro de iglesia conoce al obispo del pueblo donde vive y lo visita de vez en cuando para llevarle la revista misionera adventista. Yo no sé, ¿verdad?, cuánto de esto es cierto. Esto es lo que él cuenta, ¿no? Y entonces este miembro de iglesia llegó y el obispo le dejó que pasara a la oficina y se sentara para conversar con él. De pronto viene alguien y le dice que quiere hablar con el obispo, y el obispo se excusa y sale. Y el hermano está allí esperando, mirando el escritorio, y en el escritorio ve una carta. Y él hace así y ve la palabra adventista en la carta. Así que él se lee la carta. Y la carta se la enviaron al obispo desde Roma, donde le están diciendo que ellos están muy felices por la visita de la iglesia adventista a Roma. Esa es la primera que le conté, ¿no? Y que la conversación fue muy, muy útil para ellos también. Así que este hermano, en lugar de aceptar lo que la carta dice, comienza a imaginarse de que, los sabios fueron al Vaticano y ahora se vendieron al Vaticano. Y yo pienso, hermanos, que de ahí fue que surgió todo esto. Esto es, a mí me da gracia, pero a la vez me da vergüenza, ¿no? O sea, yo no puedo creer esto.
Este pastor, que fue en la comitiva a las reuniones secretas que tuvieron con los miembros del Vaticano, él mismo cuenta cómo es que antes de que esto saliera publicado en la revista Adventista, para informarle al pueblo, porque ellos ya lo tenían planeado que lo iban a publicar, solo que se tardaron como unos 4 años, nada más, un miembro de la iglesia va a visitar un obispo y se entera por una carta que le mandan al obispo que la iglesia adventista tuvo reuniones en el Vaticano. Esto debería caérsele la cara de vergüenza a ese pastor y no reclamarle nada, absolutamente nada a la membresía. Porque que los miembros de iglesia se enteren por una carta que le mandan a un obispo de estas reuniones y no se enteren por su ente oficial, por su organismo oficial o por sus publicaciones oficiales, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y encima tiene la desfachatez de reclamarle a ese miembro de que no se imagine cosas. Por supuesto que se va a imaginar cosas. Por supuesto que sí. Obviamente que sí. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Porque ellos no pusieron la plata, no contrataron pastores para ir a reuniones secretas. Ellos contrataron pastores para predicar el evangelio. Obviamente este pastor va a decir, no, pero nosotros fuimos a predicarle a estos sacerdotes que no conocían nuestra doctrina, que no sabían del sábado, que no sabían de esto. ¿Quién puede creer eso? Nadie puede creer eso. En definitiva, estas reuniones se llevaron a cabo de manera informal, hubieron reuniones durante 4 años, son las que él está reconociendo ahora porque esto se supo, y se supo no porque ellos lo informaron, sino porque personas vieron esto a través de fuentes católicas. Ahora lo tienen que reconocer, pero él dice ahora que ya no hay más reuniones con el Vaticano. ¿Será cierto? Bueno, ahí depende de usted si quiere creerle a las personas que le ocultaron información durante varios años seguidos. Entonces yo le expliqué a ellos, a los pastores, con mucho más tiempo que aquí, todos los detalles. Y yo entiendo que en esa parte del mundo la situación se ha tranquilizado bastante. Así pues, si ustedes escuchan personas, hablen con ellos, explíquenles que realmente no fue así. Yo no tengo nada que ocultar. Yo estuve con un grupo de miembros de iglesia en un lugar en Estados Unidos, donde me pidieron que hablara de esto, yo les expliqué. Y estaba uno de los líderes que promueven que nos estábamos vendiendo a la iglesia. Y después que yo di la explicación, vinieron preguntas y respuestas, y él me dice, lo que usted dijo no es lo que nosotros hemos oído. Yo quiero que usted me pruebe que lo que usted está diciendo es la verdad. Yo le digo, bueno, hijo mío, no hay forma de que yo te pueda probar que lo que yo te digo es la verdad. Obviamente, no hay formas porque no se hicieron las cosas correctamente. Lo que tendrían que haber hecho es grabar las reuniones para que todo el mundo pudiera ver de qué se habló en esas reuniones oficiales, si hubiesen sido oficiales. Lo único que yo te puedo decir es, yo estuve allí. Los que te dieron la información a ti no estaban allí. Debes preguntarle a ellos, debes pedirle a ellos que te den la evidencia que ellos tienen para apoyar lo que ellos dicen. Y él se queda pensando así, me dice, muy bien, pastor, muy bien. Se sentó. Bueno, hasta acá el testimonio del pastor Ángel Manuel Rodríguez. Yo pongo este testimonio solamente para que sepan, para que, bueno, cuando hablamos de que la iglesia adventista forma parte del movimiento ecuménico, no estamos hablando por hablar. La misma iglesia reconoce esto, estos mismos pastores reconocen haber estado en reuniones. Obviamente no podemos saber qué realmente se discutió en esas reuniones, de qué realmente se habló. Sí podemos entender por qué nos informaron estas reuniones a la membresía, el mismo pastor lo reconoce, por la reacción de los adventistas conservadores que no verían con buenos ojos estas reuniones. Estas reuniones se mantuvieron en secreto hasta que esto se supo. Cuando se supo, 4 años después de estas reuniones, no tuvo más remedio que contarlo, y contarlo como si fuera una misión evangelística para explicarle a unos sacerdotes que querían conocer el mensaje adventista, explicarles acerca del sábado y explicarles acerca de la Biblia, etc. Obviamente
yo tengo mis reservas, yo no voy a decir cosas que no sé, yo no puedo decir cosas que no sé, como dijo el pastor, yo no estuve ahí, él estuvo ahí, pero sí lo que sabemos es lo que él dice y que las cosas se hicieron mal. Probablemente se estén haciendo mal también ahora. Yo no sé si realmente hoy ya no hay reuniones con miembros del Vaticano, yo no sé si hay reuniones extraoficiales o reuniones secretas, como podrían llamarse también, pero obviamente la responsabilidad es de la membresía. Así como la membresía evitó en la década del 70 que estuvieran estas reuniones y la Iglesia Adventista, la dirigencia de la Iglesia Adventista en la década del 70 se abstuvo de participar de esas reuniones por miedo, digamos, a la reacción de los miembros conservadores de la Iglesia, de la misma manera los miembros de la Iglesia hoy tienen el poder de dirigir el rumbo de la denominación, pero haciendo oír su voz, levantando su voz. Si se quedan callados, obviamente van a hacer lo que quieran, no les van a informar, y cuando les informen encima los van a retar por sospechar. Como si ustedes fueran los conspiranoicos, como si ustedes fueran los culpables. Lo van a regañar a ustedes, ¿sí? Por desconfiar de las intenciones de estos pastores que fueron a reunirse extraoficialmente en el Vaticano. Entonces, depende de ustedes, depende de ustedes. Yo solamente pongo la información, investiguen por ustedes mismos. Si hay algún error en esta información que hemos presentado, o por lo menos de lo que presenta el pastor Rodríguez, déjenlo saber en los comentarios. Yo siempre pongo fe de ratas porque obviamente cometo equivocaciones en los videos al dar una referencia, al dar un año, al dar algún dato en particular, pero la esencia del mensaje, ¿sí? Creo que está correcto. La esencia del mensaje es, miren, no confíen ciegamente. Los pastores son sus empleados, ustedes tienen que controlarlos para que hagan realmente la función para la cual fueron contratados. Esa es responsabilidad de ustedes, ustedes lo tienen que hacer. Y si hay miembros adventistas que hasta el día de hoy dicen, no, la iglesia adventista no participa en el ecumenismo, bueno, revisen eso, investiguen eso, porque evidentemente quizá no están viendo todo el panorama completo. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este tema. Siempre hagan los comentarios de manera respetuosa. Ustedes saben que aquí, aunque contrastamos pensamientos de todo tipo, yo siempre presento de un sacerdote o de un pastor o de otra persona que está predicando, aunque tenga pensamientos totalmente distintos, siempre se hace con respeto, ¿sí? Entonces dejen sus comentarios con respeto también. Si yo veo comentarios que son irrespetuosos, yo los borro. No importa lo que estén diciendo, no importa qué idea estén defendiendo, ¿sí? Por más que sea una idea que esté a favor de mi punto de vista, si lo defienden de manera irrespetuosa, yo borro los comentarios, ¿sí? Le dejo saber porque quizá haya hermanos que dicen, ¿por qué borraron mi comentario? Y porque quizá haya sido irrespetuoso, ¿sí? Así que bueno, déjenme saber acá en los comentarios qué piensan sobre este tema. Denle a like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.